Buenos días, hoy 30 de junio del 2022. Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, profesor universitario y periodista, conductor y director de Un Mundo con Opinión. Antes de dar inicio al programa de hoy, quiero hacer llegar a la esposa, a las hijas y a toda la familia de Carlos Falconi Aramburu mis más sentidas condolencias por su fallecimiento. Carlitos Falconi, representa al auténtico cantautor huamanguino y en sus temas plasmó el sufrimiento y la rebeldía del pueblo ayacuchano en sus momentos de mayor dolor. ¿Cómo olvidar sus canciones, llenos de furia contenida, cuando narraba en español y quechua el drama de las madres, de los hijos, por la muerte, la tortura o desaparición de sus seres queridos? Carlos Falconi, siempre estarás en el corazón de Ayacucho y en el corazón de todos los que te estimamos y te queremos. Carlos, descansa en paz. Bueno, pasamos al tema de hoy. ¿Es Venezuela la solución de Europa? Después de haber sido atacada duramente, de haber sido sancionada de mil formas, de haber sido tratada como la paria de América del Sur, ahora Europa comienza a mirar a Venezuela como una alternativa por su petróleo, ya que Rusia ha comenzado a cortarles el suministro. Las sanciones contra Venezuela, que han terminado sumiendo a ese país próspero y rico en la pobreza extrema y que obligó a millones de venezolanos a migrar a los distintos países de América Latina, muchos de ellos trabajando en labores humildes y otros incluso convertidos en mendigos, parece que no se ha dado cuenta Europa del daño que le hizo a Venezuela. Y ahora busca, junto con Estados Unidos, que se levanten las sanciones para contar con el petróleo venezolano ante el cierre del petróleo y el gas de Rusia. Hipocresía de por medio de la Unión Europea. No se puede olvidar que acordaron adoptar nuevas sanciones a Venezuela cuando luego de las elecciones ganó Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela y no lo reconocieron, no quisieron reconocerlo y aumentaron las sanciones causando daños a la población más vulnerable de ese país caribeño. No solo dejaron de comprarle petróleo y gas, sino que embargaron sus barcos petroleros, cerraron sus refinerías y en Estados Unidos hasta los grifos que tenía la empresa venezolana fueron entregados a supuestas empresas norteamericanas a quienes Venezuela les debía dinero. Le robaron el petróleo a Venezuela, que habían en sus cargueros, en sus barcos petroleros, en sus grifos, y de eso no se acuerdan. No pagaron por el petróleo ni el gas que les vendió Venezuela. Y dijeron, con todo descaro, que lo pagarían cuando Juan Guaidó asuma la presidencia. Mientras tanto, traficaron con las reservas en dólares que tenía Venezuela en bancos europeos y norteamericanos. Pero además, llegaron al extremo el Banco de Inglaterra de incautar el oro venezolano que estaba depositado en ese banco. Eran 31 toneladas de lingotes de oro sudamericano, lingotes de oro de Venezuela, y el banco se niega a entregarlo al Banco Central de Venezuela porque para Inglaterra el presidente legítimo es nuevamente Juan Guaidó. ¿Por qué pidió Venezuela
al Banco de Inglaterra la entrega de esos lingotes de oro para venderlos. Eran $1.000 millones que necesitaba Venezuela para combatir la propagación del COVID-19, del coronavirus. Eso se lo dijeron en una carta y no le importó en absoluto a los ingleses y no soltaron ni un solo lingote. Por supuesto, cuando uno lee los diarios peruanos o ve la televisión peruana, no se entera absolutamente de esto, porque nuestros medios nacionales solo difunden las noticias que vienen de las agencias occidentales, las que divulgaron de que Nicolás Maduro es el responsable de la tragedia humanitaria de Venezuela y lo ponían como ejemplo del peor gobierno cuando algún candidato de izquierda hablaba sobre la necesidad de cambiar el modelo económico. Ahora, cuando Rusia ha decidido dejar de suministrarles petróleo y gas a consecuencia de las sanciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos y sus lacayos de la Unión Europea, vuelven a ver en Venezuela el proveedor de petróleo y gas y reconocen como presidente a Nicolás Maduro. Pero no se trata solo de Venezuela. Las sanciones económicas es otra forma de llevar la guerra a países que no tienen capacidad de defenderse. Es el caso de las sanciones a Cuba, que ya llevan más de 70 años impuestas por Estados Unidos y que se mantienen, tratando de destruir totalmente ese país y su revolución. Los han aplicado a Irán, que quería desarrollar con todo derecho una central nuclear para producir energía eléctrica. Pero no lo dicen nada de las masacres diarias de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza y Cisjordania. Esa no es noticia en los diarios y en la televisión peruana. Por eso es casi ridícula la actitud de Francia, que busca diversificar el abastecimiento de petróleo, incluyendo a Irán y Venezuela, y pedirle a Washington que levante las sanciones. No es solo Washington, sino la propia Unión Europea la que ha sancionado a Irán, a Venezuela y ahora a Rusia. Mientras eso ocurre, Nicolás Maduro ha visitado a varios países productores de petróleo en el Oriente y ha declarado que no tiene inconveniente en reanudar sus operaciones. Antes de Francia, una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos visitó Caracas, encabezado por el embajador James Story, el mismo que reconoce como presidente a Juan Guaidó, y que se reunió con el jefe delegado de Maduro, que no lo recibió por el diálogo de Ciudad de México, Jorge Rodríguez. El interés por el petróleo venezolano le permitirá a Europa enfrentar el crudo invierno que llegará en 3 meses y a Venezuela normalizar sus relaciones con la Unión Europea previo reconocimiento de Maduro como legítimo presidente de ese país. Y mientras tanto, Rusia afina también sus relaciones con otros países. Eso lo trataremos el día de mañana. Y en el Perú, Vladimir Cerrón le pide a Pedro Castillo que renuncie a Perú Libre. La pregunta que nos hacemos, y que es una pregunta necesaria, es si en realidad Pedro Castillo es militante y hasta dirigente de Perú Libre. Porque si recordamos su desayuno presidencial, el día que se iba a votar en la segunda vuelta, en el frontis de su casa había un enorme cartel de la iglesia de los testigos de Jehová. Puede ser un testigo de Jehová militante de un partido como el de Pedro Castillo, que se declara marxista-leninista. Además, en sus discursos no tienen absoluto nada de lo que contiene
el Diario de Perú Libre, publicado por Vladimir Cerrón. De hecho, fue captado por Cerrón, dadas sus cualidades de líder sindical anti-SUTEP, y dirigir la huelga magisterial del 2017, que resultó un fracaso. Castillo, a estas alturas, es un cadáver político. Los pocos que lo defienden buscan justificar que él no es el corrupto, como lo pintan los medios de comunicación, sino son otros los responsables y se han aprovechado de la ingenuidad o de la poca capacidad de seleccionar personas a Castillo. Pero Castillo sí es responsable por haber nombrado a ese ministro de Transportes y Comunicaciones y a ese secretario general que, juntos con sus sobrinos y en contacto con Semir Villaverde y Karenín López, hicieron todos los actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta es mi opinión. Si estás de acuerdo, te pido que la compartas. Si discrepas, hazla conocer. Es importante saber todas las opiniones. Suscríbete a mi canal, Juan Camborda Ledesma, Un Mundo con Opinión. Sígueme como Juan Camborda en Facebook, Instagram y en mi blog Crónicas de Polemarco. Que tengas un buen día. Hasta mañana.